Hola, un saludo especial para todos en este día. Vamos a continuar en nuestra segunda parte de este tema que estamos abordando acerca de despojarse o vivir despojados, tal y como la Biblia nos enseña o Dios nos habla a través de la palabra, que es lo que Él espera que nosotros hagamos. Así es de que entonces encontramos una referencia bíblica en el libro de Filipenses, capítulo número 2, versículos 5 hasta el versículo 11. Y encontramos lo siguiente, dice la palabra de Dios así, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y entonces encontramos en este texto, al comenzar en el versículo, sobre todo en el versículo número 6 y 7, encontramos la descripción que está haciendo Pablo aquí, diciendo que aún teniendo la forma de Dios y aún siendo Dios, Cristo mismo, el Hijo de Dios, no estimó esto, sino que se despoja. Dice que se despojó a sí mismo. Pero me llama mucho la atención lo que dice el versículo 5, porque el llamado de atención de Pablo es el siguiente. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir de despojarse de todo lo que en este caso Jesús era. Jesús era Dios, es una de las personas de la Trinidad, y en la misma esencia de Dios y en esta misma condición de deidad, no estima esto para aferrarse a ello, sino que se despoja a sí mismo. Pero bueno, ¿para qué se despojaba el Hijo de Dios de la condición de ser Dios? El despojarse de Jesucristo le llevó a tener que entregar hasta su propia vida en la cruz, en una muerte violenta, en una muerte bastante sangrienta y en una muerte de un sufrimiento enorme. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo o uno de los objetivos centrales de esta muerte en la cruz de Jesús? Para salvación, para alcanzar salvación entonces en Cristo. Así es de que vemos que el despojarse de Jesús le llevó a él a entregarse en esa cruz para alcanzar la salvación para todos nosotros. Y esto es interesante, porque entonces vemos que si la palabra de Dios me anima, me exhorta o me enseña o me insta a que yo me despoje de la vieja pasada manera de vivir, que me despoje de mi viejo hombre, de mis viejas costumbres, de mis viejos pensamientos y de todas estas viejas pasiones, es porque sencillamente Dios quiere que nosotros alcancemos salvación. Pienso que sin despojarse, entonces no encontraríamos nosotros esta salvación que Jesús nos ofrece a través de la cruz y de su sacrificio en esa cruz. Si bien es cierto que nosotros somos salvos por gracia, también debemos entender que a esa gracia debemos sumarle actitudes que respaldan el hecho de que creemos y aceptamos ese sacrificio de Cristo en la cruz por gracia. Y eso quiere decir que entonces nosotros estamos dispuestos a despojarnos de todas estas cosas que nos impiden alcanzar un estado de santidad que le permite ver a Dios que realmente hay una intención honesta y cierta y verdadera en nuestro corazón de que queremos alcanzar la meta de verle cara a cara un día. Entonces,
el texto en Filipenses nos habla acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz y del hecho de que el Padre se despoja a sí mismo de su Hijo, lo entrega violentamente en esa muerte de cruz para salvación. Y entonces al ver todo este plan de redención plasmado en Filipenses, nosotros podemos entender que la Biblia nos impulsa, nos lleva a entender que debemos despojarnos para poder también alcanzar esa redención en Cristo. Espero que haya sido de bendición el tema de hoy en medio de esta meditación o de esta reflexión acerca de despojarnos. Un abrazo. Nos vemos mañana con más de Punto de Reflexión.